La arquitectura lógica de Karl Marx constituye uno de los edificios teóricos más influyentes de la modernidad. No obstante, un análisis riguroso desde la teoría de la utilidad marginal revela inconsistencias estructurales insalvables. En la presente exposición se diseccionará la crítica de Juan Ramón Rayo para demostrar la invalidez científica del sistema marxista. La arquitectura lógica de la teoría del valor expuesta por Karl Marx se fundamenta en un silogismo que pretende establecer el tiempo de trabajo social como la sustancia determinante de los precios del intercambio. En esta construcción se parte de la premisa de que la igualdad establecida entre dos mercancías distintas durante el acto del intercambio exige necesariamente la existencia de una sustancia común y cuantitativa presente en ambas. Esta propiedad compartida permitiría reducir objetos heterogéneos como un kilogramo de trigo y una vara de lienzo a una unidad de medida universal. No obstante, resulta preciso observar que esta presunción de transitividad lógica carece, carece de sustento empírico suficiente. Dos sujetos pueden consentir un intercambio basándose estrictamente en sus valoraciones subjetivas y en la utilidad marginal que cada bien les reporta en un contexto de escasez determinado, sin que exista una tercera sustancia intrínseca que actúe como ancla del valor. La equivalencia en el mercado no es una igualdad matemática de propiedades internas, sino una coincidencia de voluntades en un punto de precio. Al examinar la validez de la sustancia común propuesta, se identifica una definición restrictiva y arbitraria del concepto de mercancía. Marx sostiene que la única propiedad compartida por todos los bienes intercambiables es el ser productos del trabajo humano. Sin embargo, esta afirmación ignora la existencia de bienes que, careciendo de intervención laboral, poseen precios de mercado y son objeto de comercio, tales como los recursos naturales vírgenes, el honor o la virtud en ciertos marcos institucionales. La realidad económica demuestra que la verdadera propiedad universal de las mercancías es su condición de valores de usos sociales escasos. La escasez, entendida como la limitación de un bien frente a las necesidades humanas, constituye una sustancia común alternativa que explica la formación de precios sin recurrir obligatoriamente al factor trabajo. La aplicación de la teoría del valor trabajo enfrenta seis dificultades técnicas que comprometen su coherencia interna. En primer lugar, se encuentran las mercancías no reproducibles, como las obras de arte o las tierras con ubicaciones únicas, cuyos precios se determinan exclusivamente por la demanda y no por las horas de producción, pues su oferta es fija e insensible al incremento del esfuerzo laboral. En segundo lugar, surge el problema de las unidades extramarginales, donde el propio Marx admite que el trabajo invertido en un exceso de producción no genera valor. Esta distinción entre el trabajo útil y el desperdiciado requiere de manera implícita el uso del concepto de utilidad marginal, invalidando la pretensión de una medida puramente objetiva. Es decir, básicamente lo que, como ya vimos en el video anterior, donde desglosó qué plantea Marx y no le metí críticas, solamente qué plantea Marx en el Capital, pues él cuando habla de esa teoría del valor trabajo, que también va muy ligada, digamos, a la de Smith, o bueno, o por lo menos tiene similitudes. Entonces Marx está diciendo que lo que le da, o sea, que el trabajo es lo que genera valor. Pero claro, si estamos hablando, si un, si, si este tarro tiene un precio por las horas necesariamente, las horas que se necesitan para producirlo, ok, entonces aquí estamos hablando, entonces si hay una sobreoferta, es decir, si el mundo necesita 100 tarros y hay 200, el precio normalmente cae porque hay una sobreoferta, entonces la gente está dispuesta a pagar menos porque hay una sobreoferta, igual que cuando hay, por ejemplo, con el dinero. Si hay una sobreoferta de dinero, hay inflación. ¿Por qué? Porque perdió valor. Entonces, si este tarro, si necesitamos 100 y la demanda 100, entonces está equilibrada, vale un precio.
Si hay 200 tarros y la demanda es 100, el precio del ¿qué? El precio del tarro cae de precio. Entonces, claro, entonces eso va en contra de lo que plantea Marx, de que este tarro tiene un valor relacionado únicamente casi al trabajo socialmente necesario, si no recuerdo mal la palabra. Entonces es problemático. Un tercer conflicto aparece con la ausencia de rendimientos constantes. Si los costos de producción varían según la escala, el valor se vuelve intermediano, ¿qué? Indeterminado. Vuelvo. Un tercer conflicto aparece con la ausencia de rendimientos constantes. Si los costos de producción varían según la escala, el valor se vuelve indeterminado a menos que se incorpore la intensidad de la demanda del consumidor. La complejidad técnica se agrava en los procesos de producción conjunta, donde un solo ciclo productivo genera múltiples bienes, como ocurre con la obtención simultánea de carne y lana de un mismo ganado. En estos escenarios es físicamente imposible asignar de forma objetiva las horas de trabajo a cada producto individual sin referirse previamente a sus precios de mercado, lo que introduce una circularidad lógica en la argumentación. Asimismo, los bienes duraderos muestran que ante caídas bruscas en la valoración social, el precio de activos como el oro o la vivienda puede desvincularse permanentemente de su costo de producción. Finalmente, el problema del trabajo heterogéneo representa una falla estructural insalvable. No existe un mecanismo natural para reducir una hora de trabajo de alta complejidad, como la de un cirujano, a unidades de trabajo simple o manual sin consultar las tasas salariales del mercado. Intentar explicar los precios mediante valores que a su vez se calculan a través de los precios constituye una petición de principio que despoja a la teoría de su capacidad explicativa. Frente a estas inconsistencias, la teoría del valor subjetivo propone que el valor no es una magnitud física depositada en el objeto, sino una relación de orden lógico y ordinal en la mente del individuo. Bajo esta perspectiva, el valor es la importancia que un agente atribuye a un bien específico para alcanzar sus fines personales. Resulta evidente que la utilidad precede al trabajo en el orden causal de la acción humana. Un individuo solo destina esfuerzo a la producción de aquello que considera previamente valioso, mientras que un objeto puede poseer un alto valor sin haber requerido trabajo alguno. Es decir, si la riqueza solo se crea con trabajo, entonces digamos, si tenemos una empresa que hace estos frascos, listo, entonces van a tener un precio. Pero si no tienen demanda, en realidad estos frascos pues no valían nada porque nadie está dispuesto a comprarlos. Como lo que pasó con el petróleo durante la pandemia. Todo el mundo estaba en sus casas encerrado y entonces ¿qué pasó con el precio del petróleo? Se desplomó. Entonces pues por más horas que hayan sido necesarias para producir esa gasolina o de extraer ese petróleo y lo que quieran, no valía nada porque si nadie está dispuesto a comprarlo. Entonces por eso él dice que la producción de aquello que considera previamente valioso. O sea, el tarro, el petróleo, un PlayStation, un televisor, necesita tener un valor previo para poder dedicarle un esfuerzo a hacerlo. Y pues lo otro es que hay objetos que contienen un alto valor sin necesariamente hablar de cuánto trabajo se necesita. Pensemos en, no sé, por ejemplo, esmeraldas. ¿Cuánto vale una esmeralda? Y puede que en un día de suerte un trabajador eh, encuentre una bien grande en media hora. Entonces, el precio es esa media hora necesaria de trabajo o esa esmeralda ya tenía un valor intrínseco antes de extraerla. En este esquema, los costos de producción no deben interpretarse como una acumulación de horas, sino como costos de oportunidad, definidos como la utilidad sacrificada al no emplear los recursos en la mejor alternativa disponible. La utilidad actúa como la fuerza motriz que arrastra los precios y los costos y no como una consecuencia pasiva del proceso fabril.
Al demostrarse que el valor depende de la subjetividad y la escasez, la base técnica sobre la que se constituye la teoría de la explotación pierde su rigor lógico, revelando que la arquitectura económica marxista solo es sostenible bajo supuestos de una simplificación extrema que no se corresponde con la complejidad de los mercados reales. Para el que no sepa, me muestro a ver, es que había una palabrita que yo sé que puede ser complicada, a lo del coste de oportunidad. En economía, cuando hablamos de coste de oportunidad, estamos hablando de, por ejemplo, usted va a cultivar café o va a cultivar arroz. Entonces usted puede cultivar mitad y mitad y entonces va a tener ganancias tanto por el café como por el arroz. O puede que esa tierra sea más apta para el café que para el arroz y por tanto si usted solamente cultivara café, las ganancias serían mayores que si cultivaba mitad de café y mitad de arroz. Entonces cuando hablamos de costo de oportunidad es que usted quizá por estar sembrando arroz está perdiendo, es el costo de oportunidad, o sea, está perdiendo una ganancia mayor, quizá porque quiere plantar los dos en lugar de aprovechar quizá, digamos, el mercado completo. En fin, vamos entonces a la naturaleza del dinero y la función del capital. Una vez cuestionada la sustancia del valor, resulta preciso observar cómo la transición lógica que Karl Marx traza desde la mercancía hacia el dinero y de este hacia el capital descansa sobre premisas que ignoran la verdadera naturaleza de la coordinación económica. Marx postula la existencia de una contradicción antagónica entre el valor de uso y el valor, sugiriendo que la forma social de la mercancía desplaza su utilidad material. No obstante, en la arquitectura de la acción humana no existe tal oposición, sino una complementariedad fundamental. El mercado no debe interpretarse como una fuerza ciega o irracional. Por el contrario, constituye el mecanismo más refinado para maximizar la producción de valores de uso. Los agentes económicos producen mercancías para terceros precisamente como el único medio eficaz para adquirir una mayor cantidad y calidad de bienes para su propio consumo. Lejos de profundizar la alienación, el intercambio mercantil reduce la dependencia personal propia de órdenes anteriores como el feudalismo, al otorgar al individuo una capacidad genérica de cambio que le permite integrarse en la división social del trabajo bajo su propia voluntad. Esta capacidad de intercambio se materializa en el dinero, cuya función no es actuar como un mero depósito de horas de trabajo, sino como un numerario de utilidades sociales relativas. La visión marxista exige que el dinero sea una mercancía producida por el trabajo, como el oro, para poder medir el valor de otros bienes. Sin embargo, la evidencia histórica de las monedas fiduciarias, es decir, el dinero emitido por decreto y sin respaldo en metales preciosos, y el uso de bienes no producidos por el trabajo en condiciones de escasez extremas, demuestran que el dinero no requiere del factor trabajo para operar como una unidad de cuenta. Lo verdaderamente sustancial en un numerario es la estabilidad de su utilidad marginal. Dicha estabilidad se alcanza mediante una oferta elástica, principalmente a través del crédito y los sustitutos monetarios, que se adapta a las fluctuaciones de la demanda de liquidez y no mediante el costo de producción laboral de soporte monetario. En la determinación de los precios, el dinero no desempeña el papel pasivo que Marx le asigna, mientras que la teoría marxista sostiene que la cantidad de dinero simplemente se ajusta a precios predeterminados por el valor trabajo. Es preciso señalar que la velocidad de circulación depende de la utilidad marginal de atesorar dinero. Si los agentes consideran más útil mantener saldos monetarios por precaución o especulación, la velocidad de circulación disminuye, provocando una caída en los precios de las mercancías independientemente de las horas de trabajo incorporadas en ellas. Por lo tanto, el dinero influye de manera activa y autónoma en la determinación de los precios de equilibrio, actuando como un regulador de la liquidez social. Esta reconceptualización del dinero obliga a una revisión profunda del concepto de capital.
Para el pensamiento marxista, el capital es valor en movimiento orientado a la autovalorización mediante la explotación. Desde una perspectiva de utilidad marginal, el capital se define como el valor presente de los activos productivos, determinado por la utilidad social futura descontada que se espera que estos generen. La revalorización del capital en el ciclo que va desde la inversión inicial hasta la obtención del rédito no surge de la apropiación indebida de un excedente laboral, sino de la remuneración de la preferencia temporal y la asunción de riesgos. El capitalista desempeña una función social al adelantar bienes presentes y seguros a los trabajadores en forma de salario, a cambio de la expectativa de un producto final futuro e incierto. El diferencial obtenido es en esencia el precio de este servicio de espera y la compensación por el riesgo de la pérdida. En última instancia, el capital no anula el contenido material de los bienes, sino que se convierte en el motor para su multiplicación. Para obtener un beneficio, el poseedor de capital está obligado contractualmente por el mercado a producir valores de uso que resulten efectivamente útiles para el resto de la sociedad. De lo contrario, la mercancía no encontrará comprador y el capital se destruirá. Bajo esta óptica, la búsqueda del beneficio no es un fin parasitario, sino el medio social para asegurar que la producción se oriente masivamente hacia la satisfacción de las necesidades humanas con el menor costo de oportunidad posible. El capital se revela así no como una relación de dominación, sino como un gestor de medios de producción encargado de crear utilidades sociales futuras de manera eficiente. Y ahora hablemos de lo que ya vimos bastante en esa explicación del capital, que es la plusvalía y la explotación. La transición desde la naturaleza del capital hacia el análisis de la renta del capitalista exige una revisión crítica del concepto de explotación. En la arquitectura lógica de Karl Marx, la plusvalía se define como una apropiación parasitaria del tiempo de trabajo excedente, fundamentada en un silogismo cuya validez depende de la veracidad de la teoría del valor trabajo y de la supuesta inactividad productiva del capitalista. No obstante, resulta preciso observar que si el valor de las mercancías no reside en las horas de trabajo acumuladas, sino en su utilidad marginal, la plusvalía deja de ser un robo de tiempo para convertirse en un arbitraje empresarial. Bajo esta perspectiva, la ganancia surge del diferencial entre el precio de los factores de producción y el precio esperado de los bienes finales, un valor que no es creado únicamente por la ejecución manual del obrero, sino concebido y realizado a través de la inteligencia del capitalista. Esta generación de excedente no se limita, como sostiene el pensamiento marxista, a la esfera de la producción. Es posible identificar una plusvalía que nace puramente en la circulación, donde intermediarios y comerciantes obtienen beneficios sistemáticos mediante la gestión de inventarios, información y riesgos. El comerciante desempeña una función social al liberar al productor de la carga de localizar consumidores y al comprador de la tarea de hallar proveedores. Esta eficiencia en el intercambio genera un valor añadido que demuestra que la ganancia no es exclusiva del proceso fabril. Asimismo, otros factores de producción, como la tierra, el capital tecnológico o el capital organizativo, son capaces de generar por sí mismos cuasi rentas o excedentes extraordinarios de valor al optimizar la eficiencia energética y productiva más allá de las capacidades del trabajo humano simple. Como vimos o bueno, los que lo oyeron, o los que quieran ver el video sobre el capital de Karl Marx en el tomo 1, él habla mucho siempre de trabajo, trabajo, trabajo. Y pues en economía, antes se manejaban tres factores de producción, que son el trabajo, el capital y la tierra. En la construcción de riqueza, cada uno tiene su papel. Usted puede tener toda la mano de obra que quiera o toda la tierra que quiera, pero si no tiene capital, no lo puede desarrollar. Puede tener todo el capital que quiera, eh, pero si no tiene mano de obra, no puede hacer que ese capital
se pueda desarrollar. Entonces es más como una complementación y de hecho hoy ya se manejan cinco. Entonces los factores de producción son cinco. Juan Ramón Rayo en algún momento, más en un video, no tanto en el libro, o no que yo recuerde, plantea un sexto factor de producción que sería el riesgo. En fin, o sea, aunque nos quedemos con los cinco, entonces son cinco factores de producción que determinan cuánta riqueza puede generar, por ejemplo, un país, en lugar de solamente pensar en el trabajo. E incluso ignora mucho la maquinaria. O sea, para él, casi que como que la máquina genera gratis riqueza. Porque claro, la máquina no valió nada, la máquina se la regalan al parecer. Y la máquina, por supuesto, no requiere mantenimiento. O sea, yo la compro y ya eso me duró toda la vida. Entonces solamente la mano de obra para Max genera riqueza. En fin. La pretensión entonces de que el capitalista es un observador pasivo se desmorona al analizar las tres funciones productivas fundamentales que se aporta al proceso económico. En primer lugar, se encuentra la provisión de tiempo o espera. El capitalista realiza un intercambio de bienes presentes y ciertos, el salario, por bienes futuros e inciertos, el producto terminado. Dado que los agentes económicos prefieren naturalmente la disponibilidad inmediata de recursos, el trabajo futuro cotiza con un descuento lógico. La plusvalía es por tanto la recompensa por la postergación del consumo. En segundo lugar, el capitalista asume el riesgo de la incertidumbre. Mientras que el trabajador recibe un flujo de ingresos garantizado contractualmente, el inversor enfrenta la posibilidad de una pérdida total de sus activos si el proyecto fracasa. En este sentido, la ganancia actúa como una prima de seguro que el trabajador abona a cambio de su seguridad financiera. Finalmente, la función de dirección empresarial es el trabajo intelectual de seleccionar qué producir y cómo coordinar los recursos de forma eficiente. Sin esta guía, el esfuerzo físico del trabajador carecería de utilidad social. Esta relación de intercambio no nace de una coacción sistemática e inevitable, sino de una elección de preferencias bajo condiciones de escasez. La noción de que el obrero está forzado por la necesidad de vender su fuerza de trabajo ignora la existencia de mercados de crédito y la capacidad de ahorro en las sociedades modernas que permiten a los individuos transitar hacia el autoempleo o la inversión. Muchos agentes optan por el régimen asalariado no por una ausencia total de medios, sino porque prefieren la certidumbre y la inmediatez que la inmediatez de la remuneración frente a los elevados costos subjetivos de la espera, el riesgo y la gestión que conlleva la propiedad del capital. Es decir, muchas personas, no todas, prefieren conseguirse un empleo y a los 15 días ya estar recibiendo un salario o al mes, eh, que pues generar todo ese trabajo que, bueno, qué emprendimiento voy a poner, cuánto me va a costar, cuánto tiempo tengo que trabajar para recoger el dinero para ponerlo. Entonces, por eso dice los costos subjetivos de la espera. Entonces va a tener que esperar hasta que ese negocio sea rentable en algún momento. Tiene el riesgo de que como puede triunfar, puede que no triunfa y por tanto ese dinero y toda esa espera se pierda. En cambio, si se mete a trabajar en un lugar, pues él no es la persona la que está asumiendo ese riesgo, sino que simplemente hace su trabajo y le pagan su sueldo por ello. En última instancia, resulta evidente pero a ver, en última instancia resulta evidente que la plusvalía no es el resultado de una relación de poder, sino la remuneración de servicios productivos reales, tiempo, riesgo y conocimiento que deben de ser desempeñados en cualquier sistema económico que aspire a la eficiencia. La conclusión de que existe una explotación solo es posible si se parte de una teoría que de manera arbitraria asigna un valor de cero a estos factores indispensables. Es decir, 100% trabajo y los demás factores de producción, cero.
Al reconocer la productividad del capital, la dicotomía entre explotador y explotado se disuelve en una red de cooperación social donde cada factor es remunerado según su contribución a la satisfacción de las necesidades humanas. Para entender por qué la teoría de la explotación de Marx falla, debemos mirar lo que él decidió ignorar, la función del riesgo. Como señala el economista George Reisman, el capitalista es quien paga hoy por un resultado incierto mañana. El trabajador recibe su salario con seguridad, mientras que el capitalista asume la posibilidad de perderlo todo, lo que les estaba comentando, pero pues para que no digan que ahí no está respaldado por autores. Esta no es una idea nueva, y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Como analizó Jacques Legoff al estudiar la fractura de la mentalidad medieval, el capitalismo pudo desarrollarse solo cuando la sociedad empezó a justificar que el comerciante recibiera una paga por el riesgo al que se sometía. Si quieren profundizar en eso, ahí son dos videos. Uno se llama la, El dinero y la Edad Media, que es de Jake Legoff, ya está en el canal. El otro es más cortico, aunque tiene algunas cositas del anterior. Se llama La Bolsa y algo. Pero bueno, los dos son de Jake Legoff y están acá, ya están en el canal. Y precisamente él va mostrando, él es historiador, escuela de anales, él es tercera generación. Para los que no saben del tema, es una escuela historiográfica francesa. Y pues él precisamente muestra cómo la introducción del dinero en el siglo XII fue, bueno, eso ya depende de las discusiones que hay de cuándo nace el capitalismo, pero hay muchas discusiones que apuntan a que en el siglo XII empieza a nacer el capitalismo, la introducción de la moneda va a ser parte de ello, y toda esa fractura del sistema feudal va a permitir, por ejemplo, entre otras cosas, la justificación, porque una de las cosas que ellos decían era que el tiempo era de Dios. Bueno, pero para no repetir, voy a leer este párrafo y para evitar repetir cosas. Recordemos que durante siglos ganar dinero con el tiempo se consideró un pecado porque el tiempo era de Dios. Eso lo dice el ego. Los prestamistas y usureros eran condenados al infierno. De hecho, en lo que conocerán muchos como la Divina Comedia de Dante, se les sitúa en el séptimo círculo, sufriendo bajo una lluvia de fuego. Pero la transición a la modernidad ocurrió cuando entendimos que el beneficio no es un robo del tiempo, sino una compensación por la incertidumbre de llevar mercancías por mares peligrosos o financiar proyectos que pueden fracasar. Entonces luego va haciendo un rastreo, no se los voy a hacer aquí. Si quieren pueden ver el video. Luego hace el rastreo de cuáles son las primeras justificaciones de que alguien, por ejemplo, no sé, alguien se va por allá por unas especias o por tela o el producto que ustedes quieran, atraviesa el mar, pirata, se le puede hundir el barco, lo que sea. Entonces, claro, entonces, ¿cómo justificamos que él sí puede ganar algo con eso que hizo? Entonces empieza ahí con las justificaciones de el riesgo. El man arriesgó prácticamente todo lo que tenía por irse a un país lejano, traer unas mercancías, atravesó una serie de peligros y entonces, por ende, debería, según entonces esos planteamientos, poder ganar algo con ello. Incluso, si nos vamos a autores más modernos, bueno, Legoff también es moderno, pero me refiero a que Legoff está hablando de la Edad Media y Piketty habla más de la actualidad. Incluso autores modernos como Tomás Piketty caen en una contradicción que Rayo ayuda a desentrañar. En su obra El Capital en el siglo XXI, de los primeros videos de ese canal, Piketty sugiere que las grandes fortunas crecen solas, de forma casi inercial, como si el capitalista no tuviera que hacer nada. Sin embargo, el propio Piketty se contradice cuando propone que los fondos de pensiones no deberían invertirse en bolsa porque es demasiado arriesgado y la gente podría perder sus ahorros. Esa fue una de las cosas que me voló la cabeza cuando leí el libro de Piketty, porque todo el libro está diciendo que los que ya tienen un capital muy grande, ese capital, digamos, crece casi que por inercia. Y luego dice, las pensiones no se pueden invertir porque es muy arriesgado ya. Y ya pasó, él mismo lo dice, ya pasó y mucha gente se quedó sin pensión. Ok, si el capital grande crece por inercia,
las pensiones, si estamos hablando de las pensiones, estamos hablando de millones de personas en cada país que, entonces no es poquita plata, si fuera la de uno solo es poquita plata. Pero si usted coge las pensiones de todos y las mete a las inversiones, es mucho dinero. No sé si para igualar la cantidad de ciertos multimillonarios, pero sí es mucho dinero. Entonces, si Piketty dice que eh, el capital a esa cantidad o una cantidad muy grandes crece solo, porque casi al final del libro dice, no, es demasiado arriesgado. O sea, básicamente en 2 párrafos contradice todo el libro. Aquí entonces la pregunta es obvia. Ahí me les voy adelantando. Si el capital crece de forma automática y segura, ¿por qué sería arriesgado invertir las pensiones? La realidad, como demuestra Rayo, es que el capital no crece solo. El capital está sujeto a la valoración subjetiva de los consumidores y al cambio tecnológico. El riesgo que Piketty teme para las pensiones es el mismo riesgo que el capitalista asume cada día. Si no hay riesgo, no hay beneficio. Y si hay beneficio es porque alguien aceptó la posibilidad de la pérdida. Porque aquí hay una verdad que Marx y Piketty suelen pasar por alto. El capital se puede destruir. Una empresa puede tener 1.000 millones de dólares en mobiliario, fábricas y maquinaria. Pero si mañana el mercado deja de querer su producto, ese capital pasa a valer prácticamente cero. El capital no es un objeto físico eterno, es una valoración social. Lo vimos con Blockbuster. Tenían miles de locales y millones en inventario, pero al no adaptarse al cambio que trajo Netflix, todo ese capital se desintegró. O lo estamos viendo hoy con casos como Intel, que tras décadas de dominio, lucha por no perder su mercado ante nuevas arquitecturas. Si el capital creciera solo, ninguna gran empresa quebraría jamás. Pero la realidad es que el capitalista debe ganarse su capital cada día, acertando en lo que la gente querrá mañana. Si falla, el mercado no tiene piedad, el capital se destruye y la fortuna desaparece. Y aquí llegamos a la refutación definitiva del valor trabajo. Marx creía que la riqueza era simplemente la suma de horas de trabajo acumuladas, pero la realidad es que el trabajo sin dirección no vale nada. Por más trabajadores que tenga una empresa y por más horas que estos duden, si no hay alguien competente para dirigir ese esfuerzo hacia lo que la gente realmente necesita, el valor se diluye. Pensemos en casos de liderazgo extremo. En 2008, en plena crisis financiera, Elon Musk tomó un riesgo que casi lo deja en la calle. Invirtió sus últimos billones para salvar a SpaceX y Tesla, cuando nadie creía en cohetes reutilizables o coches eléctricos. No fue el promedio de horas trabajado lo que salvó a esas empresas. Fue una visión estratégica y la capacidad de convencer a otros de invertir en un futuro incierto. Lo mismo vemos cuando una empresa en decadencia cambia de CEO y de repente repunta. No es que los obreros empezaran a trabajar más horas mágicamente, es que el capital y el trabajo finalmente fueron dirigidos por alguien que entendía el mercado. El éxito no es solo sudor, es juicio acertado bajo incertidumbre. Y ese juicio, ese talento para acertar, es lo que Marx nunca supo medir en sus ecuaciones. Al final del día debemos entender que la riqueza no tiene un solo padre. Aunque Marx se obsesionó con el trabajo, la economía nos enseña que existen al menos 5 factores fundamentales que deben cooperar: tierra, trabajo, capital, tecnología y habilidades empresariales. De hecho, Juan Ramón Rayo propone ir un paso más allá y considerar, como les mencioné, el riesgo como un factor de producción en sí mismo. No se trata de decir que el obrero no crea riqueza. Claro que lo hace. Su esfuerzo es vital. Lo que Rayo demuestra es que la riqueza es el resultado de la combinación de todos estos elementos. Si quitas la tecnología, la productividad cae. Si quitas el capital, el trabajo es ineficiente. Y si quitas el riesgo y la dirección empresarial, el esfuerzo de todos se pierde en el vacío. La economía es una orquesta y Marx pretende explicar la sinfonía fijándose únicamente en el violinista, ignorando al director, a los demás instrumentos y sobre todo a quien pagó el teatro. Además esto también me recuerda
un bar que conozco aquí en la ciudad, en el cual uno ve que los meseros están ahí como que van a la suya y atienden cuando quieren. Ellos están trabajando sus horas, pero si no tienen una dirección en la cual se asegure que la atención en el bar sí sea la mejor, pues si fuera mejor y ellos estuvieran más pendientes, el bar generaría más riqueza. Y eso va también en la dirección del dueño del bar, de la empresa o del negocio que sea, de la panadería, de el negocio que ustedes quieran, una tienda. Entonces, si no hay una buena dirección, los empleados en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos puede que no hagan su mayor esfuerzo y aunque están cumpliendo sus horas laborales, no necesariamente esas horas laborales están creando toda la riqueza que se podría. Y ahí la importancia del liderazgo, a pesar de que Marx ignore a ese capitalista como si no hiciera nada. Ahora, acumulación y distribución del capital. Una vez analizada la naturaleza de la plusvalía como remuneración de servicios productivos, resulta preciso examinar el proceso de reproducción y acumulación de capital. En la tesis marxista, el sistema capitalista está abocado a una contradicción irresoluble. Para existir, requiere de una separación forzosa y creciente entre el trabajador y sus medios de producción, un fenómeno que Marx denomina acumulación originaria. Sin embargo, esta visión de la historia y de la técnica económica ignora que la capitalización de una sociedad no depende exclusivamente de la expropiación violenta. Es perfectamente posible y teóricamente necesario que la formación de capital surja de la abstinencia del consumo inmediato, es decir, del ahorro y la inversión del fruto del propio esfuerzo. En un marco de libertad contractual, un individuo puede poseer medios de producción y no obstante decidir voluntariamente vender su fuerza de trabajo si el salario ofrecido supera el valor neto de lo que produciría de forma independiente, una vez descontados los costes de incertidumbre y el factor tiempo. La profecía marxista sobre la pauperización absoluta del proletariado descansa sobre la premisa de que los salarios están anclados permanentemente al nivel de subsistencia, lo que impediría cualquier capacidad de ahorro. No obstante, la evidencia histórica del siglo XX y del siglo XXI demuestra que bajo el régimen de propiedad privada, los salarios reales han experimentado un crecimiento sostenido, permitiendo a la clase trabajadora generar un patrimonio neto sustancial. Este fenómeno se manifiesta en la propiedad de viviendas, fondos de pensiones y activos financieros, dando lugar a lo que la teoría económica moderna define como homoploutia, una situación en la que una proporción significativa de la población percibe simultáneamente ingresos por su trabajo y rentas de su capital acumula. En lugar de una concentración de la riqueza en manos de una élite decreciente, se observa una democratización del capital. En naciones industrializadas como el Reino Unido, la participación del 90% de la población en la riqueza nacional ha pasado de un 10% a finales del siglo XIX a un 50% en la actualidad. Este proceso de desconcentración se ve reforzado por el papel del sistema crediticio y bursátil, que actúa como un mecanismo de democratización financiera. Marx argumentaba que la creciente mecanización del proceso productivo elevaría el capital mínimo necesario para competir, excluyendo definitivamente al obrero de la propiedad. Resulta evidente, sin embargo, que el mercado financiero permite que los ahorros dispersos de miles de individuos se agrupen para financiar grandes infraestructuras productivas, convirtiendo al trabajador en copropietario de empresas multinacionales a través de la adquisición de acciones. Asimismo, la innovación tecnológica no siempre actúa como una barrera de entrada. Con frecuencia, las nuevas tecnologías abaratan los medios de producción y reducen el capital mínimo requerido en sectores emergentes, permitiendo que emprendedores con escasos recursos iniciales desafíen a las corporaciones establecidas. Es preciso observar que la acumulación de capital, lejos de ser un proceso parasitario basado en la extracción de trabajo impagado,
constituye la acumulación del valor generado por el propio capitalista a través de su contribución diferencial a la productividad. Al reinvertir sus ganancias, el empresario no está capitalizando un robo, sino el rédito de haber gestionado eficientemente el riesgo, el tiempo y la información. La separación entre el trabajador y los instrumentos de trabajo no es una ley económica de disposición, sino una división funcional del trabajo. Muchos agentes prefieren no asumir los costes subjetivos de la espera y la responsabilidad empresarial, optando por la seguridad de una remuneración inmediata y contractualmente garantizada. En conclusión, la dinámica del capital no conduce a una espiral de miseria y exclusión, sino a una mejora generalizada de los niveles de vida y a una distribución masiva de la propiedad. El ciclo de expropiación descrito por Marx solo es sostenible si se ignora deliberadamente la capacidad de ahorro del trabajador y la función productiva esencial que desempeñan el riesgo y la preferencia temporal en el progreso de las naciones. Ahora, la formación de los precios de producción y la distribución de la renta. La transición desde la acumulación de capital hacia la determinación de los precios de equilibrio revela la fragilidad de la ley del valor trabajo frente a la realidad de los mercados. En la arquitectura marxista se postula que las mercancías gravitan alrededor de su valor, entendido como el tiempo de trabajo socialmente necesario. No obstante, resulta preciso observar que esta ley solo es defendible bajo supuestos de una simplificación extrema que resultan inexistentes en la economía real. La teoría del valor trabajo colapsa al intentar explicar el precio de las mercancías no reproducibles, tales como las obras de arte o los recursos naturales exclusivos, cuya oferta no puede incrementarse mediante el esfuerzo laboral adicional. Si pensamos en eso de obras de arte, podríamos pensar en qué precio tiene una pintura de alguien no conocido que le demoró 5 horas y cuánto puede tener un precio de algo en esas mismas 5 horas, pero de un artista famoso, que el precio es más alto y requirió las mismas horas. En estos escenarios, el precio se desvincula totalmente del costo de producción y depende de manera exclusiva de la utilidad subjetiva y la capacidad de pago del consumidor. Del mismo modo, la ausencia de rendimientos constantes y la complejidad de la producción conjunta, donde un solo proceso genera múltiples bienes, como en el refinado de hidrocarburos, impiden asignar horas de trabajo de forma objetiva, obligando a recurrir a la demanda para determinar la viabilidad de cada producto. Y por ejemplo, cuando hablamos de estos sectores, por ejemplo, como el petrolero, que es más bien intensivo en capital. Cuando hablamos de intensivo en capital, hablamos de que la mayor parte del dinero invertido se va en maquinaria y no en mano de obra. Entonces, si solamente fuera trabajo, ¿qué pasa con esos sectores en los que la maquinaria es más relevante que el trabajo? Entonces, ¿eso no genera valor? Esta inconsistencia lógica alcanza su punto crítico en el denominado problema de la transformación, que intenta conciliar la teoría del valor del primer tomo del Capital con la igualación de la tasa de ganancia en el tercero. Marx pretendía que los valores se transformaran en precios de producción, pero incurrió en el error de no aplicar dicha transformación de manera simultánea a los medios de producción y a los salarios. Al corregir este desfase, las igualdades fundamentales de la doctrina marxista, donde la suma de precios debe ser igual a la suma de valores, se quiebra. Esto demuestra que los precios de producción no son una manifestación externa del tiempo de trabajo, sino magnitudes determinadas por la estructura de costos, la preferencia temporal y la escasez. La determinación de los ingresos de las distintas clases sociales debe analizarse, por tanto, desde una perspectiva funcional y no desde una estructura de explotación. La tesis de que los salarios están anclados permanentemente al costo de reposición de la fuerza de trabajo ha sido desmentida por la evolución histórica del sistema de propiedad privada. Bajo el capitalismo,
Los salarios reales se han multiplicado exponencialmente, permitiendo que el trabajador no solo cubra sus necesidades de subsistencia, sino que genere un patrimonio neto y actúe como agente de ahorro. Podemos pensar, ejemplo, que se me ocurre aquí en este momento, en la Edad Media, o incluso no vayamos tan atrás. Pensemos en Colombia en 1900. El promedio de vida era de 30, 34 años. La gente a duras penas comía. Quizá tenían una moda, o como le diríamos, sí, una ropa para vestirse un día y si mucho dos para un cambio. ¿Qué pasa actualmente en Colombia? El promedio de vida es de 75 años hombre, 80 años mujer. Obviamente no todos, pero una parte de la población ya no tiene un par de zapatos, sino que tiene 5, 7, 10. ¿Cuántos pantalones tiene cada uno? ¿Cuántas camisas tiene uno? En solo 100 años, Colombia pasó de ser una sociedad, porque si pensamos en 1900, 1920, una gran parte de la población no era parte del mercado monetario. O sea, sí trabajaban, pero en las haciendas se les pagaba en especie, por ejemplo. Y es apenas en el 20, con la fundación del Banco de la República y bueno, toda esa transformación que tuvo el país, ya con un banco central que no fracasó como los dos iniciales, mucha gente empezó ya a percibir salarios y no sé qué, y ya se empezó a desarrollar la economía, bla, bla, bla. Y pues en 100 años pasamos de lo que yo les menciono a una situación mejor. En fin, por su parte, el interés no debe entonces considerarse una forma irracional de renta, sino la remuneración por el servicio productivo de la espera. Que eso también podemos relacionarlo nuevamente con la Edad Media, que por eso era como que era un pecado, porque claro, el interés, o sea, usted estaba generando con su capital o con su dinero a través del tiempo. O sea, yo le cobro a usted unos intereses por un mes que le presté la plata, o un año, o 2 años. Entonces, claro, en la Edad Media se pensaba como que el tiempo es de Dios, y entonces usted está ganando es dinero no con su trabajo, sino con el tiempo, y el tiempo no es suyo, sino que el tiempo es de Dios. Entonces, por eso, por ejemplo, era una razón para que no aceptaran eso. Pero bueno, como les digo, las cosas fueron cambiando y entonces ya se permitió que, claro, ellos hablaban entonces de riesgo. Usted le presta una plata a una persona de un año o 2 años, puede que le pague, pero puede que no. Entonces hay un riesgo. Entonces, como usted se está arriesgando, entonces empezaron a justificar ese riesgo. Entonces lo justificaron mediante que puede que esa persona nunca le pague y por tanto entonces usted necesita generar una ganancia que, digamos, justifique el riesgo. Y además nos podemos ir también a lo que mencionaba antes del coste de oportunidad. Yo tengo un dinero, entonces yo se lo puedo prestar a usted o lo puedo invertir en mi granja. Si yo se lo presto a usted, no lo puedo invertir en mi granja. Entonces, coste de oportunidad. El coste de oportunidad es que yo no estoy pudiendo producir ciertas cosas en mi granja por prestarle el dinero a usted. Entonces, ya que yo no estoy pudiendo hacer otra cosa con ese dinero, entonces yo le cobro un interés a usted para que justifique ese costo de oportunidad. Dado que los agentes económicos valoran más los bienes presentes que los futuros, quien adelanta capital presta un servicio social cuya utilidad tiene un precio de equilibrio superior a cero. Asimismo, la renta de la tierra no es un valor social falso, sino el pago por el acceso a recursos cuya productividad marginal es superior a la media, determinado siempre por la valoración del producto final en el mercado. En consecuencia, la distinción entre clases sociales pierde su carácter antagónico y estructural para transformarse en una elección basada en preferencias individuales sobre el riesgo y el tiempo. Ser capitalista u obrero responde a una decisión funcional. Muchos individuos, no todos, optan por el régimen asalariado para obtener un ingreso cierto e inmediato, evitando la incertidumbre y la gestión que conlleva la propiedad de los medios de producción.
Este fenómeno se acentúa en la modernidad con la aparición de la homoploutia, donde la polarización prevista por Marx se desvanece ante una población que percibe simultáneamente rentas de trabajo y del capital. Resulta evidente entonces que la utilidad marginal es la fuerza motriz que determina tanto los precios como los costos. Al reconocer que los ingresos del capitalista son pagos por servicios productivos reales, tiempo, riesgo y dirección, se invalida la teoría de la explotación como fundamento de la distribución de la renta. Se va a ir la luz. Un punto que suele cautivar a los lectores de Marx es el concepto del fetichismo de la mercancía. Rayo no lo aborda, pero pues yo además de lo que dice Rayo, en algunas partes pues añado algunas cositas como han visto en términos, digámoslo, históricos o reflexivos. Entonces, un punto que suelen ignorar es el, bueno, o que suelen hablar mucho es el fetichismo de la mercancía, donde Marx sostiene que en el capitalismo las relaciones entre personas aparecen disfrazadas como relaciones entre objetos. Marx cree que el mercado nos engaña al hacernos creer que el valor es una propiedad física de las cosas. Sin embargo, la respuesta liberal austriaca es mucho más profunda. Lo que Marx llama fetiche es en realidad un proceso de síntesis de información. Los precios no son una máscara que oculta la explotación, sino un sistema de señales que permite que millones de desconocidos colaboren sin necesidad de conocerse. Mientras Marx ve alineación en el intercambio, la realidad es que el precio es el lenguaje que resuelve el problema de la dispersión del conocimiento. No fetichizamos el objeto. Utilizamos su precio para saber de manera eficiente cuánto valoran los demás su tiempo y sus recursos. Pero esta no es solo una disputa teórica entre despachos universitarios. La historia, como bien documentan me puede ese apellido, Robert Schwettinger y Eamon Butler, es un cementerio de civilizaciones que intentaron ignorar la realidad de los precios. Desde el edicto de Diocleciano en la Roma antigua hasta los controles de la Revolución Francesa, cada vez que un poder central ha intentado sustituir el sistema de señales del mercado por decretos, tal como sugería la planificación marxista, el resultado ha sido invariablemente el desabastecimiento, el mercado negro y el colapso social. La teoría de Rayo y Hayek explica el por qué, pero la historia de Schrödinger nos muestra el cómo se manifiesta ese fracaso en el mundo real. Con eso me refiero al libro del que ya hice un vídeo sobre el control de precios. Eh, bueno, ya está en el canal. La teoría entonces de la información de Hayek no es solo una abstracción, tiene un respaldo historiográfico trágico. El ejemplo más claro lo encontramos en la China de Mao Zedong durante el Gran Salto Adelante. Tras colectivizar la tierra, el gobierno central empezó a dictar órdenes absurdas sobre agricultura, como la campaña para exterminar gorriones o técnicas de siembra profunda sin tener ningún conocimiento técnico ni señales de precios. El resultado fue la mayor hambruna provocada por el hombre en la historia, con millones de muertos, simplemente porque un planificador central no puede procesar la información que solo los campesinos en el terreno conocen. Como ya vimos en el canal con el caso de la resistencia polaca a la colectivización, hay un video de eso, la tierra y la producción no responden a decretos ideológicos. No fue hacia 1978, con las reformas de apertura de Deng Xiaoping, aquí salté otra vez a China, cuando comenzó a tener mejores resultados. Y es que el mercado no es perfecto, pero tiene una ventaja insuperable, el conocimiento local. Ese video de Polonia me pareció muy interesante porque el autor en el que me baso para hacer ese video habla de que fue como, no sé si fue la única, pero si no fue la única, fue de las pocas regiones que a pesar de toda esa colectivización de tierra que hubo en la URSS, pues Polonia se resistió y ellos sí continuaron con cierto, digamos, cierto dominio de su propiedad. Cada negocio, cada empresa, cada panadería conoce su nicho. El panadero no necesita conocer la economía global para saber cuánto pan hornear cada mañana. Conoce a sus vecinos, conoce su barrio, conoce su demanda. Cuando tienes a millones de personas pensando cada día cómo mejorar su nicho respectivo,
qué se vende y qué no, generas un volumen de información que un poder central jamás podrá igualar. Por supuesto, el sistema tiene defectos y desajustes. Como vemos históricamente con la sobreproducción de café en Brasil, el mercado no es una utopía libre de errores, pero es preferible un sistema que corrige sus fallos mediante señales de precios a un sistema centralizado que al ignorar la realidad local termina condenando a sociedades enteras al desabastecimiento o, como en el caso de Mao, a la hambruna. El planificador central no es más inteligente que la suma de millones de personas decidiendo en libertad. Y creo que vamos llegando al final, que aquí habla de la estabilidad sistémica y la crítica a la teoría de las crisis. Mm, mm, la arquitectura económica de Marx culmina en la predicción de un colapso sistémico inevitable, impulsado por leyes internas que conducirían al capitalismo a su propia disolución. Me puedo esto pues. El pilar central de esta profecía es la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, lo cual sostiene que el incremento en la composición orgánica del capital, es decir, el aumento de la inversión en maquinaria y tecnología frente al trabajo vivo, reduce necesariamente la rentabilidad general del sistema. No obstante, resulta preciso observar que esta tendencia no posee un carácter inexorable. El progreso tecnológico no solo desplaza mano de obra, sino que incrementa de forma masiva la productividad y reduce el valor de los medios de producción y de los bienes de consumo, lo que puede elevar la tasa de plusvalía y compensar o incluso revertir cualquier descenso en la rentabilidad nominal. La historia económica demuestra que el capital no se dirige hacia un callejón sin salida, sino hacia una constante reconfiguración que permite mantener incentivos para la inversión a largo plazo. En consecuencia, las crisis cíclicas no deben interpretarse como manifestaciones de una parálisis estructural o de un sistema muerto incapaz de acumular más riqueza. Marx consideraba que las crisis eran soluciones violentas y necesarias a contradicciones internas insuperables, tales como la coexistencia de capital ocioso con una masa de trabajadores desocupados. Sin embargo, un análisis riguroso de la reproducción del capital revela que el sistema es perfectamente capaz de coordinar la acumulación interna sin depender de fuentes de demanda externas. La supuesta falta de demanda efectiva derivada de la pauperización obrera es una premisa fallida, dado que, como se ha expuesto anteriormente, el capitalismo tiende a elevar el salario real y a diversificar la capacidad de consumo y ahorro de la población. Asimismo, es necesario refutar la idea de que el consumo restringido de las mayorías y la sobreproducción conducen al colapso de la inversión. A través de sus esquemas de reproducción resulta evidente que el capitalismo puede reorientar sus fuerzas productivas hacia la creación de nuevos bienes de capital y sectores emergentes, manteniendo el equilibrio macroeconómico. Lejos de constituir un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas, la búsqueda de la revalorización del capital es el medio social más eficiente para maximizar la producción de valores de uso. La competencia por el beneficio obliga a una innovación constante y a una reducción de los costos de oportunidad que ninguna planificación centralizada ha logrado replicar con éxito. Incluso podríamos pensar ahí en David Ricardo. Para los que no lo conocen, fue un economista del siglo XIX. Yo diría que más o menos vivió por esos años. No sé si llegó a estar vivo en la misma temporalidad de Marx, pero bueno, que David Ricardo del siglo XIX, tirando al siglo XX también, pero pues Marx es siglo XIX. Y por ejemplo, David Ricardo hablaba de, porque Marx en una parte plantea de como que el capital va a llegar a un punto, como que genera una rentabilidad y va a llegar a un punto en que se va a estancar y luego incluso puede disminuir. Entonces lo que David Ricardo, si no estoy mal es él, o puede que lo haya leído en otro autor, pero si no estoy mal es David Ricardo, el que dice, listo, el capital empieza a subir y si eso ya se llega a estancar o incluso llega a un punto en que empieza a disminuir, el capitalista lo que puede hacer es simplemente pasar su inversión a otro negocio
Y entonces mientras la rentabilidad de una empresa está cayendo, la de la otra empresa está subiendo y así compensa. Entonces no es un destino inevitable que la rentabilidad caiga, sino que simplemente puede invertir parte de eso a otro sector y entonces con el aumento de una compensa la caída de otra. Y además, al no invertir más en la empresa que está cayendo la rentabilidad, entonces la oferta de ese producto va a disminuir. Entonces al disminuir la oferta de ese producto se puede igualar con la demanda y puede estabilizar el precio o aumentarlo. Por tanto, recuperar su rentabilidad. Entonces, la noción del capitalismo, por tanto, la noción de que el capitalismo está preñado de un orden social posterior y que su desaparición es un evento dialécticamente inevitable, carece de fundamento lógico. Al invalidar la necesidad histórica de las crisis y demostrar que no existe un límite intrínseco a la rentabilidad que no pueda ser superado por la innovación y el ajuste de mercado, se socava la tesis del derrumbe sistémico. La crisis no es el parto de un nuevo modo de producción, sino un proceso de ajuste y depuración de malas inversiones que permite al sistema retomar una senda de crecimiento. El capitalismo bajo esta lógica no es una etapa transitoria hacia el comunismo, sino una estructura abierta y evolutiva cuya estabilidad depende de la función productiva del capitalista y de la correcta coordinación de los precios en un entorno de libertad económica. Cabe mencionar, por supuesto, que el Estado, precisamente por eso el liberalismo quisiera disminuirlo lo más posible, es que precisamente lo que hablamos acá, las crisis son un nuevo modelo de producción, sino un proceso de ajuste y depuración de malas inversiones. Esa depuración de malas inversiones lamentablemente ha disminuido porque esas malas inversiones muchas veces terminan salvadas en algunos casos bancarios por el Estado, con dinero obviamente del contribuyente. En fin, ahora sí llegamos a lo último, que es la crítica a la utopía y la inviabilidad del comunismo. El análisis de la arquitectura marxista concluye necesariamente con el examen de su propuesta final, la transición hacia una sociedad comunista como superación definitiva de las contradicciones del capital. Marx proyectaba un orden donde la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la planificación consciente de la economía eliminarían la alienación y la escasez. No obstante, resulta preciso observar que esta visión descansa sobre una concepción errónea de la información y el cálculo económico. Al suprimir el mercado y el sistema de precios, el comunismo elimina la única herramienta capaz de transmitir las preferencias de los consumidores y la escasez relativa de los recursos. Sin precios de mercado que actúen como señales de valor, cualquier autoridad centralizada se encuentra sumida en un caos calculatorio, incapaz de determinar qué bienes producir o qué métodos técnicos son más eficientes, lo que conduce inevitablemente al estancamiento y al despilfarro de capital. Asimismo, la pretensión de que el trabajo bajo el comunismo perdería su carácter de mercancía para convertirse en una actividad libre y autorrealizadora ignora la naturaleza de los incentivos humanos. En ausencia de una relación directa entre el esfuerzo individual y la recompensa económica, se desvanece el motor que impulsa el crecimiento a la productividad y la innovación. El paso de la fase inferior del socialismo, donde se percibe según la contribución, a la fase superior del consumo, donde se percibe según la necesidad, presupone una abundancia material ilimitada que la supresión del cálculo económico hace imposible alcanzar. Solamente pensemos nuevamente en ese video sobre los controles de precios o en lo que pasó en la Unión Soviética en cuanto a que, por ejemplo, cuando les empezaron a pagar precios muy bajos o incluso cuando les iban a confiscar parte del ganado, los rusos mataron a todo su ganado. Que dije, pues me lo van a quitar y prácticamente no me van a dar a cambio de nadie. A cambio, no me van a dar nada a cambio. Es decir, eliminaron el incentivo. Entonces, si yo hice un trabajo y por ese ganado no me van a dar las ganancias que se supone que me deberían dar, sino que me lo van a quitar. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues para que vean que no solamente es teórico. ¿Qué hicieron los rusos? Mataron a todo su ganado. Igual no les iban a dar nada. Entonces, pues más bien
elimino todo ese ganado y me lo como con mis familiares, hago una fiesta, lo que sea. Entonces eso evita que si no hay incentivos, entonces es difícil mantener una productividad alta a menos que sea muy coercionada. Eh, y fuera de eso, ese evento generó muchos problemas, porque claro, si usted elimina miles de animales, y pues los animales, o sea, ¿cuánto le va a tardar recuperar los animales que tenían, las edades que tenían, cuántas actividades del campo necesitaban esos animales y ahora ya no están? En fin. Lejos de ser entonces un reino de libertad, la planificación total de la vida económica exige la subordinación del individuo a una asamblea o autoridad central, lo que transforma la supuesta emancipación en una nueva forma de servidumbre burocrática. En última instancia, el comunismo no representa la culminación del desarrollo de las fuerzas productivas, sino la destrucción de los mecanismos que permiten su progreso. La revalorización del capital, lejos de ser una barrera, es la condición necesaria para la existencia de una civilización compleja que aspira a satisfacer las necesidades de una población creciente. Al invalidar la teoría del valor trabajo, la teoría de la explotación y la necesidad histórica de las crisis, se revela que el comunismo no es un destino dialéctico inevitable, sino un modelo que ignora los principios fundamentales de la acción humana. El edificio lógico de Marx, una vez sometido al rigor del análisis de la utilidad marginal y la coordinación social, se desmorona no por una derrota política, sino por su incapacidad intrínseca para comprender el fenómeno económico en su totalidad. Para entender por qué Marx llegó a estas conclusiones, esto no lo dice Rayo, pero debemos entender que él era un hijo de su tiempo, el siglo XIX. Era la era del positivismo y el determinismo. Al igual que Darwin explicaba la evolución biológica, Marx creía haber descubierto las leyes de la historia. Influenciado por la dialéctica de Hegel, Marx pensaba que la humanidad se dirigía inevitablemente hacia un destino final, el comunismo. Marx cometió el error metodológico que todavía pagamos hoy. Creyó que la estructura, la economía, determinaba totalmente la superestructura, nuestros valores, leyes y el Estado. Pensaba que si cambiase el sistema económico, el pensamiento humano cambiaría automáticamente. Para él, como señala Norberto Bobbio, ya lo vimos en un video, el Estado era algo que simplemente debía ser destruido, por lo que nunca teorizó sobre cómo gobernar. Mientras el liberalismo ve al Estado como un monstruo que hay que controlar y limitar mediante leyes y contrapesos, Marx lo veía como un subproducto que desaparecería. Esta fe ciega en que el cambio material crearía un hombre nuevo sin necesidad de instituciones es lo que llevó a los mayores desastres del siglo XX. Marx no veía la economía como un sistema de cooperación, sino como una fuerza externa que empuja la historia hacia adelante, positivismo, ignorando que somos los individuos con nuestras ideas y valores quienes realmente movemos el mundo. La refutación de Juan Ramón Rayo no constituye simplemente entonces una crítica a un modelo económico, sino el desmantelamiento de la justificación técnica de la lucha de clases. Al demostrar que la plusvalía no es un fenómeno de explotación, sino la remuneración de servicios productivos reales como la espera y el riesgo, el conflicto antagónico entre capital y trabajo se desvanece como categoría científica. El impacto de esta obra reside en que priva al marxismo de su pretensión de socialismo científico, revelando que sus conclusiones no son leyes históricas inevitables, sino derivaciones de una teoría del valor deficiente. La caída de la ley del valor arrastra consigo toda la justificación de la planificación central, dejando el capitalismo no como un estadio transitorio, sino como el único sistema de cooperación social capaz de generar cálculo económico y progreso material sostenible. La pregunta con la que quiero que se queden hoy no es si Marx tenía buenas intenciones, sino si es moralmente aceptable seguir defendiendo un sistema que ignora cómo funciona la información y el riesgo humano. El libro de Juan Ramón Rayo no es un ataque al trabajador, es una defensa de la realidad frente a la ideología. Porque al final, como hemos visto hoy, cuando la teoría económica
ignora al individuo, la historia se encarga de recordarnos el precio en libertad y en vidas sobre todo. Bueno, ya está aquí el video del día de hoy. Si quieren profundizar en esto de la dialéctica de Marx y con Hegel y dónde vino todo esto y los problemas de gobernanza desde la teoría de Marx, ya hay uno que se llama Ni con Marx ni contra Marx, que está basado en Norberto Bobbio y nos vemos luego.